Gafa TV, tu canal online, presenta pensamiento crítico, pluralidad de voces, miradas, oídos y verdades desde la cotidianidad, la academia, la política, la economía, la sociedad y la cultura para construir conceptos y propuestas transversales e incluyentes. Sean bienvenidos a Pensamiento Crítico. Gracias al gentil auspicio de Ensueños Floristería. Contactos al 099-877-9043. Medwin Sistemas, la solución perfecta. Señoras y señores, amigos y amigas, buenas tardes, bienvenidos a Pensamiento Crítico de Gafa TV Ecuador, este día jueves 2 de diciembre del 2021. Un día, al menos por donde yo estoy, de mucho sol, de mucho calor y todavía no hay amenazas de lluvia. Ojalá no la haya. Saludo cordialmente a mi invitada de hoy, que está ya en pantalla, la politóloga Verónica Albuja. Ella es docente e investigadora de temas políticos, sociales, legislativos y étnicos. Vamos a hablar sobre el momento político que vive el Ecuador, encuentros y desencuentros en la política ecuatoriana. Verónica, muchas gracias por aceptar este diálogo. ¿Cómo está usted? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes con todos y todas. Gracias por la invitación, agradeciéndoles este momento grato que vamos a pasar para analizar un poco la situación política del Ecuador. Muchas gracias, Verónica. ¿Cómo leemos desde la academia, desde la política, este momento que está atravesando el Ecuador con unos desencuentros, aunque el presidente, él se ha empeñado en un eslogan que dice que es del gobierno del encuentro? ¿Cómo entendemos estos encuentros y desencuentros políticos en nuestro país, Verónica? Bueno, creo que es importante que la ciudadanía que nos escucha y es la que está diciéndonos a diario que hay varias preocupaciones en este tema, no solamente de un eslogan de campaña que de cierta forma no se está cumpliendo, pero los antecedentes que ya teníamos en el Ecuador y que se fueron agravando con la pandemia es que ya veníamos atravesando una crisis institucional, una crisis política, y esto con el COVID, que muchas familias ecuatorianas fueron de cierta forma afectadas en su salud, que es un problema. La gente se encontró con que el sistema de salud, las casas de salud colapsaron, no habían los implementos necesarios para atender a la ciudadanía, las medicinas, y a eso se agravó con otro tema más que es preocupante y es el tema del desempleo. Entonces, la situación para millones de ecuatorianos no solamente es el tema del desempleo. Usted hablaba de la vacuna, ¿verdad? Una vacuna que el gobierno del señor Lazo lo ha administrado bien luego del desastre que fue la administración de la pandemia por parte del expresidente Lenín Moreno. Esa vacuna COVID-19 al presidente Lazo le dio altísimos margen de popularidad, llegando al 73-74%. Ahora conocemos que está bajo el 30%. Pero lo que ha pasado, mañana 8 días, lo que ha pasado la semana pasada, lo que pasó en la Asamblea Nacional con un voto de abstención por parte del correísmo, de la Revolución Ciudadana, y dio lugar a que el proyecto de ley estrella del gobierno del señor Lazo, la reforma tributaria, entrase por Ministerio de la Ley a ser vigente en nuestro país. ¿Qué significa esto? ¿Qué denota esto? La actitud del correísmo. Se habla de un pacto, de un acuerdo, de una ingenuidad. ¿Cómo lo lee desde la política esta situación que pasó el día viernes pasado en la Asamblea Nacional, Verónica? Bueno, como les decía hace un rato, en el tema de la pandemia, que de cierta forma no estamos todavía saliendo ya de la pandemia, sino todavía estamos en un tiempo de pandemia. Entonces, lo primero es que la ciudadanía tome en cuenta las normas de bioseguridad, porque con lo que tú me acabas de preguntar, con respecto a las últimas leyes y con respecto al presupuesto general del Estado que estuvo en debate y el presupuesto prorrogado, lo que podemos ver todos los ecuatorianos es que la situación va a ser de ajuste, va a seguir el tema del ajuste y realmente los sectores más golpeados en este caso con el tema del ajuste van a ser salud y educación. Y entonces, si bien la campaña de éxito que tuvo la vacunación, porque nadie quiere enfermarse, nadie quiere tener problemas de salud, puede ser un éxito a nivel de la voluntad que tuvieron los ecuatorianos de vacunarse, de querer estar sanos y de querer estar sanos para reactivar la economía, para poder salir a trabajar, para poder salir a estudiar,
Por el otro lado, tienes la decisión o las tomas de decisiones en este caso, el ministro y el mismo ejecutivo con respecto a aprobar una proforma y una ley que en este caso no va a poder generar la reactivación que todo el mundo quisiera, por un lado. Por el otro es que en el tema de esta reducción en salud y educación, no estamos hablando de poco dinero, estamos hablando de temas que podrían significar sueldos para profesores, dineros que pueden ser destinados para mejorar la educación o el nivel educativo en las universidades, que puede ser el tema de desarrollar investigaciones, y eso sí afecta a la sociedad, eso sí afecta a la ciudadanía, porque muchos jóvenes se van a ver en este caso, y ya hay casos que se han dado en estudios, como lo decía hace un rato de UNICEF, se ha afectado a la educación de los jóvenes y se ha afectado al acceso a la educación en universidades a los jóvenes. Entonces sí es un tema preocupante porque al final no estábamos hablando de 100, 200, estamos hablando de 800 millones que se reducen en salud y educación. Estamos hablando de temas como en el caso de la ley que se acaba de aprobar, se habla de un impuesto temporal que más o menos suman 750 millones. Y entonces ahí vamos a ver qué es lo que pasa y cuál es la verdad con respecto a esta última reforma que se hizo, reforma tributaria, porque al final la ciudadanía todavía no está en una reactivación económica, todavía no estamos en un tiempo en el que la gente pueda tener la posibilidad de consumir unos y otros la posibilidad de, en este caso, poder ganar o tener los ingresos como antes de la pandemia. Entonces sí es preocupante porque estos impuestos en dos casos. En el caso de que sea temporal y no esté a través de una disposición general registrado en el presupuesto general del Estado, entonces los ecuatorianos tenemos que preguntarnos ¿para qué se van a utilizar esos recursos si no van a estar en el presupuesto general del Estado cuando la ley te dice que todo dinero que ingresa de la tributación tiene que estar en el presupuesto general? Entonces sí preocupa y ahí viene el tema de la asamblea. La asamblea acaba de, en este caso, de hacer, o no sé si decirlo, cometer un error, pero ya estamos un poco grandes para que nos digan que la asamblea cometió un error al no darse cuenta que tenía que archivar esa ley. Sí, Verónica, aparte de lo que usted ha dicho, de que el problema del desempleo, la salud, la educación, son temas que el gobierno del señor Lasso no lo está tomando realmente en serio, porque el asunto de la vacunación ha sido una especie de plataforma política, un asunto de propaganda, ¿verdad? Porque es de obligación del Estado y de cualquier gobierno cuidar la salud de sus conciudadanos. Pero ¿cómo entendemos ahora ya el asunto de la asamblea? Lo que pasó es que se ha dado un vuelco político, ha dado un impacto político muy fuerte en la asamblea que no se sabe en cuál puede ser el desenlace. La actitud de los asambleístas de UNES, del correísmo, que dio lugar a que este proyecto del señor Lasso de reforma tributaria ingresase al registro oficial y se vuelva ya ley de la República por obra y gracia de una votación que no se entiende por qué se dio así, se dio un pacto, cuál mismo es la incidencia política, y que los ecuatorianos nos vamos a sentir ya el rato que nos comiencen a cobrar esos impuestos, nos comiencen a cobrar esas arrogaciones que no nos corresponde realmente. ¿Cuál es la lectura, Verónica? Mira, yo veo dos lecturas. Por un lado, es importante que la ciudadanía, a través de todas las plataformas de redes sociales que existen en el país, que en este caso es Twitter, Facebook, Instagram, la gente se ha pronunciado y se ha pronunciado con malestar. Entonces, esto da cuenta de dos cosas. La una es que la ciudadanía sí estaba siguiendo lo que hacen los poderes del Estado, que en este caso es la Asamblea. Y segundo, es un tema de la participación. La ciudadanía, por una parte, participó haciendo críticas, análisis y diciendo qué está pasando con esta ley, o, ojo, qué va a hacer la tributación, nos va a generar empleo, va a haber flexibilización laboral. Y entonces se da cuenta que, en este caso, los asambleístas no tienen firmado un cheque en blanco de parte de sus votantes. ¿Por qué? Porque los votantes están haciendo un ejercicio de participación al momento de expresarse libremente en las redes sociales y preguntar qué está pasando, por qué están votando así. El segundo tema es que, si bien hemos vivido en todo este tiempo de democracia, un tema que nos ha llamado mucho la atención como fenómeno, que es el tema de tener un partido político hegemónico, que en este caso
sabemos que en este caso la primera mayoría que había en asamblea, que es el grupo de la Revolución Ciudadana, o en este caso de UNES, ¿sí?, se constituyeron por un largo periodo en un grupo hegemónico dentro del sistema de partidos políticos en el país. Este acto que sucedió el día viernes genera que esa hegemonía, de cierta forma, que estaba en un punto alto, digamos, ¿no?, en este momento empieza a caer, empieza a caer y empieza a caer. Y lo más importante es que esto es una crítica a todos los partidos políticos, y es que la gente les está diciendo, miren, nosotros estábamos ahí porque creíamos en toda una propuesta ideológica que se había planteado, y una de las propuestas es que no se puede afectar al pueblo. Y la gente se acaba de dar cuenta que con esta ley, tanto el Ejecutivo como un partido político les apoyaron. Entonces, sí hay una crítica fuerte de los ciudadanos, y eso es súper importante en democracia, porque eso da cuenta de que los votantes también tienen y pueden exigir a los representantes cuentas. Yo agregaría otro verbo, debemos de exigir, ¿no es cierto?, a los asambleístas, en este caso, cumplimiento de sus promesas electorales y cumplimiento de las aspiraciones del país. Verónica, usted dice que esta hegemonía de UNES o Revolución Ciudadana, que se llama ahora, va a decaer. Es un suicidio político, es una pérdida de capital político por parte del correísmo. ¿Y quiénes van a capitalizar ese desencanto que ha producido la actitud del correísmo en la Asamblea Nacional? Mira, Ecuador tiene una diversidad de partidos políticos, y eso ha dado cuenta en las últimas elecciones, cuando tú ves 60 partidos nacionales, 120 locales. Entonces eso da cuenta de que la ciudadanía no solamente quiere una polarización de la política, ¿no?, que sea o derecha o izquierda y nada más, sino que hay gente de centro, de extrema derecha, de extrema izquierda, de izquierda. Y entonces, en este momento, el sistema político, cuando de cierta forma un partido que en todo este ciclo, porque es un ciclo, venía siendo un partido hegemónico y empieza a decaer, sí da cuenta de que la ciudadanía va a poder o va a tener que optar por un espacio de centro o otros partidos que surjan, ¿no? Pero en tal caso, lo que sí está claro es que se acaba de romper, como tú dices, fue un suicidio, fue, si quieres, podemos usar la expresión, un tiro al pie, pero fue un tropezón muy fuerte, que no solamente lo están diciendo ciertas figuras políticas que pertenecen a ese partido, que eran voceros importantes, sino que ahora es la militancia la que les está exigiendo cuentas de qué pasó el viernes. En todo caso, ¿quiénes ganan y quiénes pierden? Porque alguien dice que podría salir ganando Pachacuti, de Izquierda Democrática, el propio Partido Social Cristiano, Yacu Pérez. ¿Quiénes podrán capitalizar ese desencanto, esa decepción que muchos seguidores del correísmo, de la Revolución Ciudadana, ahora mismo están manifestándolo a través de las redes sociales y a través de otros medios, Verónica? Mira, yo te voy a poner un ejemplo del tema electoral de todas las últimas elecciones. ¿Quiénes ganan y quiénes pierden? Quienes ganan son los partidos políticos o las figuras políticas que logran reinventarse en partidos nuevos. Y uno de esos casos era la gente de la Revolución Ciudadana, que pasó en varios ciclos a formar nuevas alianzas, nuevos partidos. Pero quienes pierden de cierta forma y se desgastan en el sistema político son los partidos políticos tradicionales, que de cierta forma no es que como en los años 90 comenzaron y fueron el boom o se pusieron como a la vanguardia, ¿no?, de algunas necesidades de escuchar a la ciudadanía. Siempre hay un desgaste, en la política siempre hay un desgaste, así como hay un desgaste en el Ejecutivo. Un año, comienzas el año 1 con 90%, el año 2 vas bajando, siempre en la política hay un desgaste. En este caso creo que los que ganan van a ser los partidos nuevos, pero sobre todo los partidos que tomen en cuenta las necesidades en este momento de la ciudadanía. La ciudadanía necesita seguridades, la ciudadanía necesita saber que se puede luchar contra la corrupción, la ciudadanía necesita saber que en el presupuesto del Estado se va a tomar en cuenta salud y educación, o sea, temas muy fundamentales para solucionar la vida de los ciudadanos. Estamos conversando en Pensamiento Crítico con la politóloga Verónica Albuja. Verónica, el gobierno, el señor Lasso, como decía yo al comienzo, que
gracias a la pandemia llegó a niveles altos, 75, 74 de aceptación y de credibilidad. Ahora ha bajado, según los últimos sondeos de perfiles de opinión, a menos del 30. ¿Es triunfo del señor Lazo el que esa ley pase como él lo concibió, o también le va a pasar factura en cuanto a su credibilidad? Mira, esta ley le va a pasar factura a todo el sistema político, porque tú decías hace un momento, cuando la ciudadanía al final del siguiente año tenga que ir a pagar sus impuestos, se va a dar cuenta el incremento que significa esta nueva ley en el tema de tributos, se va a dar cuenta, espero que no, ¿sí? Espero que el gobierno tome decisiones en el camino en el que se den cuenta que no pueden afectar a salud y educación, sobre todo el tema de salud. En este momento, a nivel mundial, se está discutiendo el tema de cuánto o cómo nos va a afectar esta nueva variante del COVID, el Omicron, y se están tomando medidas y medidas de restricción. Entonces, nos va a afectar a todos, o sea, a todos los ecuatorianos, sobre todo a la clase media. La clase media en este momento es la que va a sufrir el impacto, pero lo que yo mencioné hace un rato, los estudios de UNICEF nos dicen que 6 de cada 10 niños y niñas y adolescentes en el Ecuador sufren de pobreza multidimensional. Eso significa que esa población que está en esas condiciones va a sufrir mucho más de condiciones de extrema pobreza, y no le podemos hacer eso a un país y a una sociedad que ya está siendo afectada por cuestiones institucionales, en el que no hay servicios, no hay medicamentos. Hay ciertos sectores de la población que se van a ver mucho más afectados que otros, y eso creo que estamos retrocediendo en derechos y en garantía de derechos, que es lo que nos dice la Constitución, que hay que garantizar derechos. Si bien es cierto que el sector más impactado va a ser la clase media, pero si la clase media no tiene para consumir, ¿verdad?, no tiene para comprar, eso incide en todas las clases, sobre todo las clases populares, que son las que producen, que son las que se dedican a trabajar. Entonces, la incidencia y el efecto van a ser para toda la sociedad. Otro elemento, si hablamos del gobierno, el silencio del señor Lazo y de su gobierno en dar respuesta a los requerimientos, a los pedidos de la CONAIE, también ya surtirán efectos y provocarán que enero, como ha dicho el señor Leonidas Issa, sea un enero explosivo y de calentamientos progresivos de las calles, Verónica. Mira, el gobierno dijo ser un gobierno del encuentro, entonces debería en primera instancia cumplir con esas, si quieres tú, formalidades de cumplir con la palabra después de haber realizado un diálogo, después de haber realizado un segundo diálogo, y de haber ofrecido que después de 15 días iba a hablar de esos temas que se habían planteado desde la CONAIE y la plataforma de los pueblos. Entonces creo que lo que se necesita en el país es un poquito más de seriedad y un poquito más de atención, en este caso con criterios técnicos, y dar respuesta a esas sugerencias o esos pedidos desde los sectores sociales. Si bien en este momento se acaba de aplazar el regreso a clases, pero el momento en que los niños, los chicos vuelvan a clases, los niños y las niñas, las familias ecuatorianas se van a dar cuenta del impacto que significa el incremento de los combustibles, porque de cierta forma vamos a regresar a una especie de normalidad, que se podría decir. Sin embargo, ahí es cuando tú te vas a dar cuenta de los gastos que significan otra vez esa normalidad. La gente no ha tenido un incremento en sus salarios, se está discutiendo todavía ese tema con los sectores que lo han pedido, y hacer un incremento de $5 en el salario básico realmente no va a ayudar a que la gente tenga condiciones de vida digna, y eso es preocupante. O sea, estamos retrocediendo en derechos, estamos retrocediendo en lo que nos dice la Constitución y las leyes, que la gente necesita tener condiciones de vida digna, al menos si queremos hacer que el país mejore, ¿no? Verónica, aparte de lo que usted ha dicho, falta de respeto, seriedad, falta de consideración al país de parte del señor presidente al no responder sus compromisos, y eso va perdiendo credibilidad. No responde a la CONAIE, aunque hasta ayer decía que iba a responder y no lo ha hecho. Hay otro tema que ahora mismo la Asamblea comenzó a analizar, el asunto del informe de la Comisión de Garantías Constitucionales en torno a los Pandora Papers. ¿En qué puede terminar? ¿Cuál puede ser el desenlace de eso, Verónica? Rápidamente, por favor. Mira, hay dos temas que preocupan a la ciudadanía cuando se hacen encuestas. Un tema es corrupción y el otro es inseguridad. Los dos temas están ligados, y están ligados justamente a esto que tú me acabas de preguntar. ¿Qué va a pasar
con el tema de Pandora Papers? ¿Qué va a pasar con el tema de INA Papers? ¿Qué va a pasar con el tema? Todo el tiempo estamos los ecuatorianos en casos de escándalos de corrupción y eso realmente no genera garantías ni esperanza para la ciudadanía de pensar que en algún momento puedan cambiar las cosas. Entonces creo que es momento de hacer cumplir la ley, de hacer cumplir los reglamentos, la Constitución. Y si en este caso se nos hizo a los ecuatorianos, a todos, una consulta popular en el 2017 y se elaboró un reglamento para su aplicación, entonces lo primero que se debería decir es, si vamos a hacer una consulta popular, entonces que se cumpla. Porque si no se va a cumplir, el Ecuador está desperdiciando cada cierto tiempo 80, 90 millones de dólares para hacer una consulta cuando al final no se va a aplicar. Entonces eso es grave. Gastar, generar expectativas para que quede en el papel es otra forma de burlarse del país y de la gente. Hay otro elemento también, así brevemente. Aquí está una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por el asunto de las cárceles, por la inseguridad. ¿Qué se puede esperar de ese informe y qué incidencia puede tener en el asunto del gobierno? Porque esas masacres en las cárceles ha dado la vuelta al mundo y ha sido una forma de conocer al Ecuador y no en la forma que el presidente decía, más Ecuador en el mundo. Lo que pasa es que el Ecuador está desprestigiado en el mundo, Verónica. Mira, te acabo de mencionar dos temas preocupantes, corrupción e inseguridad. Si no podemos confiar los ciudadanos en la justicia, si no podemos confiar la ciudadanía en al menos que se investiguen los casos de corrupción, no puede haber ninguna solución. Y resultado de eso, de este tema de inseguridad y de corrupción, justamente es el reflejo que acabas de mencionar como el caso de hacernos otra vez un escándalo mundial, de hacernos conocer por una situación carcelaria que realmente debería tener solución. Yo he escuchado, he revisado información. Existen en el Ecuador investigaciones sobre cómo mejorar el sistema carcelario. Incluso aquí hubo la visita de expertos de Costa Rica, que de cierta forma con ciertas autoridades vinieron y dijeron, estas son las directrices para mejorar el sistema carcelario, para mejorar el sistema de justicia, porque al final el tema en el sistema carcelario también es que las personas que pueden ser inocentes, son, como dice la Constitución, son inocentes hasta que se pruebe lo contrario, pues no pueden entrar a una cárcel por una prisión preventiva y terminar muertos, ¿no? O sea, hay algo que no está funcionando bien y no pueden ir a la cárcel tampoco personas que de cierta forma, cumpliendo su condena, luego tienen que salir a la sociedad y reinsertarse, pero en ese proceso de entrar a un sistema penitenciario terminen siendo violentados todos sus derechos, porque al final son personas, son seres humanos y también tienen que tener condiciones de vida porque están bajo la tutela del Estado que les garanticen su vida y su rehabilitación en el sistema penitenciario. Y eso no está pasando en el Ecuador, eso es un problema muy grave. Ahora sí, para terminar, esta consulta le hago a una mujer. ¿Qué piensa la mujer Verónica Albuja respecto a las palabras de la primera dama en torno a lo que dijo el pasado 25, fue creo, ¿no? 25 de noviembre, que era el Día Internacional de la Lucha en contra de la Violencia contra la Mujer? ¿Qué piensa Verónica sobre estas expresiones de la primera dama? Mira, es lamentable y el tema en el Ecuador de violencia de género, violencia contra las niñas y las mujeres es fuerte y se va agravando en el caso en el que cada año van sumando estadísticas en el que el femicidio y el feminicidio se va incrementando. No hemos hecho como sociedad nada para frenar una situación que se viene viviendo día a día y que causa conmoción, y que eso se normalice es grave, y que se normalice ese tipo de violencia en las palabras de la primera dama es mucho más grave todavía, porque uno no espera que las autoridades, o en este caso una persona que se convierte en un referente social y político, tenga ese tipo de expresión, ¿no? Entonces creo que debería tener un mejor asesoramiento y una mejor información con respecto a lo que pasa de la violencia de género en el Ecuador, sobre todo en el caso de niñas, porque este tema no solamente afecta a las personas adultas y hombres y mujeres como sociedad, sino que está afectando ya a sectores más vulnerables como son niños, niñas y adolescentes en el país. Muchísimas gracias a la politóloga Verónica Albuja, quien ha comparecido en Pensamiento Crítico de GAFA TV Ecuador. En todo caso, el señor Lazo apenas tiene 6 meses
y hay muchas cosas que han transcurrido, han ocurrido y que no tiene respuestas por parte del Ejecutivo, a pesar que el señor Lasso viene siendo candidato desde hace 10 años y todavía no ha tenido un equipo de gobierno ni proyectos concretos. Verónica, muchas gracias. Buenas tardes. Cambiar su equipo de gobierno, creo. Muchas gracias. Verónica. Señoras y señores, muy amables por haber comparecido con nosotros a Pensamiento Crítico de este día jueves 2 de diciembre del 2021. Hasta la próxima. Somos Gafa TV Online, la nueva dimensión visual desde Ecuador para todo el mundo.